Ingenieros, muy buen día. La idea del video tutorial de hoy es trabajar lo que es el calibrador Vernier y Pierre. Calibrador Vernier o calibrador Pierre. La idea es hacer una introducción de cómo se trabajan las medidas con este instrumento de precisión. ¿Sí? Eh, el calibrador Vernier o Pierre es un instrumento, como dice allí, con el que podemos tener medidas más precisas que el flexómetro, ¿sí? O que un metro, pues como le llamamos coloquialmente. En esencia se trata de una escala graduada, ¿sí? Una regla graduada con una serie de instrumentos para medir. Con este instrumento tiene les decía ahorita, tiene unas partes, que esta se llama la varilla de profundidad, la escala principal o brazo principal, brazo principal, la escala principal que viene en pulgadas o en milímetros, el botón para sostener el calibrador, la escala del vernier o la escala del calibrador que se llama nonio, debe venir en milímetros aquí abajo o en pulgadas aquí arriba, que normalmente es como vienen los calibradores. Hay algunos que vienen al contrario, pero la mayoría de calibradores vienen con la escala en milímetros acá abajo y la escala en pulgadas acá arriba. Está el tornillo de fijación, están las puntas para medir partes internas de las piezas, y están las puntas para medir partes externas o exteriores. Entonces, como les decía ahorita, el calibrador Vernier o PRI se utiliza para medir partes externas, como cilindros, como cantos, como profundidades, escalones. Con eso utilizamos el vernier, y es una medida dependiendo de la escala de precisión. Asimismo obtenemos la resolución del calibrador. Dependiendo de la resolución del calibrador, asimismo obtenemos la precisión de las medidas, pues de lo que estamos midiendo. Bien, entonces el brazo principal, que es este, tiene una escala, como les decía ahorita, ya sea en milímetros o en pulgadas, y la escala de medidas puede venir en milímetros, en centímetros, milímetros, o sea, si es en milímetros viene 0, 10, 20, 30, 40 la escala. Si es en centímetros vienen 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente la escala, y la resolución viene en milímetros. Listo. Entonces cada milímetro está fraccionado en el nonio. Dependiendo de la cantidad de líneas que haya en el nonio, así mismo es la resolución del calibrador, lo mínimo que podríamos medir. Al igual que en la parte superior, en la escala en pulgadas, tenemos un nonio que ya puede ser en milésimos de pulgada, en 10 milésimos de pulgada o en fracciones de pulgada. Bien, ya lo vamos a ver. Esta es la teoría. Entonces lo que está diciendo aquí es que el calibrador tiene una resolución de medida, y que el nonio, dependiendo de cuántas líneas hayan en el nonio, así mismo es la resolución. O sea que en 1 milímetro tiene 0.9 milímetros o 9 décimos de milímetros. Cada rayita equivale a 1 décimo de milímetro. Entonces tenemos la escala, que en este caso es esta fórmula, que es P, que es legibilidad o resolución, S, que es la mínima graduación de la escala principal, o sea 1 milímetro, y N, que es el número de divisiones de la escala de Vernier. Para este caso son 20 divisiones. 1 sobre 20 o 1/20 equivale a 0.05 milímetros o 5 centésimas de milímetro, con las cuales esa es la mínima, lo mínimo que podemos medir con este calibrador, 5 centésimas. Bien, entonces aquí lo que nos dice, si el calibrador tuviera si tiene 20 divisiones, nos da 0.05, que es la mínima medida, o si tuviese 50 divisiones sería 0.02, que serían 2 centésimos de milímetro. Entre más divisiones haya en el nonio, más preciso es la unidad de medida con la que vamos a trabajar en el calibrador. Entonces
los calibradores depende de cómo lo estén trabajando, el sistema inglés o el sistema métrico. El sistema inglés lo trabajamos en pulgadas, puede venir en fracciones de pulgada, en milésimos de pulgada o en 10 milésimos de pulgada. En este caso tenemos en milímetros, que tiene 25 divisiones, arrancando desde punto 5, o sea, medio milímetro en la escala principal. Bien. O arrancando desde 1 milímetro, también tendríamos 50 divisiones o 20 divisiones, y esta sería nuestra más alta resolución, o sea, lo mínimo que podemos medir. Al igual que el calibrador en fracciones de pulgada, en el nonio tiene 8 divisiones, lo cual nos dice que cada división equivale a un 128, y así sucesivamente. Un cuadragésimo o un vigésimo nos da 25 divisiones o 50 divisiones, lo que nos da una milésima de pulgada, que sería lo mínimo que podríamos medir. Bien, hablando del calibrador en milímetros, entonces, ¿cómo trabajamos el calibrador en milímetros? Siempre contamos las unidades enteras que están entre el 0 del nonio y la unidad, llámese por unidad 0, 1, 2, 3, ¿sí? En este caso tenemos la unidad que es 0, y entre el 0 y el nonio nos dan 5 divisiones enteras, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso tendríamos 5 milímetros, y como no está en la mitad de la medida, tendríamos que buscar lo que nos falta en decimales en el nonio, según la que nos esté concordando o la que nos esté coincidiendo. En este caso nos está coincidiendo el número 5 del nonio, o sea que en este caso son 5 milímetros y 5 centésimas de milímetro, ¿sí? En este caso 5 centésimas de milímetro, en este caso serían 5.5 milímetros la medida. Bien, entonces aquí lo tenemos. Un vigésimo, que serían 20 divisiones, nos da 0.05, y como desde aquí hasta aquí hay 10 divisiones, multiplicamos 10 por 0.05, lo cual nos da 0.5 para el decimal que estamos midiendo. Igual la fórmula que teníamos ahorita, P de elegibilidad, es la mínima escala de graduación, que serían 20, y la mínima escala de graduación, que sería 1 sobre 20, que serían 0.05. ¿Listo? De acuerdo con esta medida que tenemos acá, les estaba explicando que nos da 5 en la escala principal, las unidades enteras o completas, y en la escala de Vernier tenemos 10 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 divisiones por la resolución, por 0.05. Entonces nos da 10 por 0.05, nos da 0.5 milímetros. O sea que la lectura del calibrador en este caso sería 5.5 milímetros. El calibrador en milésimas de pulgada es muy parecido al que tenemos en milímetros, ¿sí? En este caso, el nonio tiene 25 divisiones. Lo que nos está diciendo es que entre el 0 y la primera línea hay 25 divisiones, o sea 25 milésimas, porque este calibrador nos mide en milésimas de pulgada. Bien, entonces lo que nos está diciendo aquí es que la escala principal viene desde 0.25, 50, 0.75, 100 milésimas. O sea, la mínima expresión es 0.25, 0.025 milésimas sobre 25 unidades del nonio. Esa es la mínima resolución, que en este caso sería una milésima de pulgada. Una milésima, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta 25. Eso nos quiere decir que estas 25 milésimas están dentro de este espacio. Bien. Igual, entonces tenemos que hasta aquí tenemos 100, 25, 50, 75, 100, 200,
300, 400. Es lo que hay entre el 0 del nonio y el 0 de la unidad. Llámese 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. En este caso tenemos entre el 0 del nonio y la unidad tenemos 400 milésimas. Ahora tenemos que buscar en el nonio donde nos está coincidiendo la medida. En este caso nos está coincidiendo en 0 y en 25, lo cual nos dice que es una medida exacta, o sea que tenemos 400 milésimas enteras más 25 milésimas, o sea que tendríamos 425 milésimas en esta medida. Entonces tenemos entre el 0 del nonio y la unidad tenemos 400, y la que nos está coincidiendo en el nonio, en este caso sería 25 unidades por punto 0,1 nos da 25 milésimas. La lectura del nonio sería punto 425 pulgadas o 425 milésimas de pulgada. Este calibrador es un poco, pues dirían algunos que más complicado, pero es igual la misma técnica. La misma técnica es que también tiene un nonio. En este caso se divide en 8 unidades, ¿sí? Y tiene una escala principal. Cada pulgada tiene 16 unidades. Bien, entonces lo que nos está diciendo aquí es que para medir la resolución de este calibrador tenemos que medir un 16avo dividido entre 8. Eso nos da en últimas un 128, que es la mínima medida que nosotros podemos tomar en este calibrador. Entonces aquí sería un 128, 2 128, 3 128, 4 128 que sería un 32, 5 128, 6 128 que sería 364, 7 128 y 8 128 que sería un 16. Para este caso tenemos que también mirar entre el 0 del nonio y la unidad, llámese 0 o 1 pulgada, cuántas líneas enteras hay o cuántos 16avos hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16avos. 8 16avos enteros. Y en este caso nos está coincidiendo en la tercera línea, que serían 328. 8 16avos nos da media pulgada. Media pulgada, que serían 64 128avos. Media pulgada serían 64 128avos, más lo que hay en el nonio, 1, 2, 3 128avos, serían 67 128avos. ¿Qué es lo que quiero decir es con esto? Que en la escala principal hay 8 16avos, ¿sí? Cada 16avo tiene 8 128, por lo cual nosotros decimos que un 128 por 3 sería 328, el de la escala principal, más 8 16avos o 8 líneas por 8 128, más lo que nos dio en el nonio o en el vernier, 3 128avos. 8 por 8 64 128 más 3 128avos, la medida es 67 128avos. Por último tengo una escala, una guía para trabajar el calibrador en fracciones de pulgada. Entonces, como les decía ahorita, en fracciones de pulgada, un 16avo para el nonio, un 16avo tiene 2/32avo. Cada vez que nos coincida en el 4, el nonio, le sumamos un 32 a la medida, y lo que hay entre el 0 del nonio y la unidad lo multiplicamos por 2. ¿Listo? El mismo, cada 16avo tiene 4/64avos, y que cuando nos coincide en el nonio en la línea 2 o en la línea 6, le sumamos un 64 o 3/64, y lo que hay entre el 0 del nonio y la unidad lo multiplicamos por 4. Lo mismo para el 128, cada 16avo tiene 8 128avos, y si nos coincide en la línea 1, 3, 5 o 7,
le sumamos un 128, 3 128, 5 128 o 7 128 y esto se multiplica por 8. ¿Sí? Esa medida se multiplica por 8, lo que hay entre el 0 del nonio y la unidad. Igual, una pulgada tiene 32 avos. ¿Sí? Una pulgada tiene 32 avos. La misma pulgada tiene 64 avos. Y la misma pulgada tiene 128 avos. Lo que quiere decir que media pulgada tendría 16 avos. La misma media pulgada tendría 32 avos. Y la misma media pulgada tendría 64 avos. Bien. En la solución de la tabla, lo que nos está diciendo es que siempre que se deben contar los 16avos que hay entre la unidad de la regla principal y el 0 del nonio para proceder a utilizar la tabla, lo que les expliqué ahorita. Por ejemplo, esta medida, ya tenemos que la unidad es 1. Entre el 0 del nonio y la unidad hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Ya tenemos 6 16avos. Vamos a mirar dónde nos coincidió. Nos coincidió en la línea cuarta. Si nos coincide en la línea cuarta, ya sabemos que debemos multiplicar por 2. ¿Qué hay que multiplicar por 2? Las unidades que hay entre el 0 del nonio y la unidad. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2, como nos coincidió en el 4, multiplicamos por 2. 6 por 2, 12 unidades, 12 32avos, perdón, más un 32avo. O sea que tendríamos 13 32avos. La medida sería una pulgada, 13 32avos. O una 13 32avos de pulgada, como quiera. Para esta medida tenemos, ya sabemos que la unidad es 2. Entre el 0 del nonio y la unidad hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades. Ya tenemos 10 unidades. Ahora tenemos que mirar dónde nos está coincidiendo en el nonio. En este caso nos está coincidiendo en el 2, en la línea 2 del nonio. Vamos a mirar acá arriba. Si nos coincide en la línea 2 del nonio, le sumamos un 64 y las unidades que contamos entre el 0 y la unidad los multiplicamos por 4. Vamos a ver. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 4, 40 64avos más la que nos coincidió en el 2, más un 64avo. O sea que tenemos 2 pulgadas, 41 64avos. Para la tercera medida, vemos que nos coincide nos está coincidiendo en qué unidad. Vamos a revisarlo. En el 5. 5 128. Ya sabemos que 5 128 que tenemos que multiplicar por 8. ¿Qué tenemos que multiplicar por 8? Lo que hay entre el 0 y la unidad. Entre el 0 y la unidad hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 8, 80. Más la que nos coincidió, 5 128avos. Entonces nos coincidió la línea 5. Seguimos la línea negra. 5 18avos. 5 128avos es lo que tenemos que sumar. Entonces 80 más 5, 85 128avos. La medida final es 1 pulgada, 85 128avos. Nos vemos en el siguiente video. Eso es todo, amigos.